Bueno, hoy vamos a hablar de tronco arterioso, consideraciones quirúrgicas. Vamos a iniciar la clase mencionando las conexiones ventrículo-arteriales y clasificándolas. Podemos decir que las conexiones ventrículo-arteriales pueden ser concordantes, discordantes, puede existir doble salida ventricular, cabalgamiento o salida arterial única. A este último ítem pertenecen estas tres tipos de patologías que son la atresia pulmonar, la atresia aórtica y, por último, el tema que nos interesa hoy, que es el tronco arterioso. Definamos el tronco arterioso. El tronco arterioso es una salida arterial única que da origen a la circulación sistémica, pulmonar y coronaria desde la porción ascendente de este único vaso. Es importante recalcar que cada uno de estos detalles de la definición son importantes, porque si no existiera alguno de ellos, por ejemplo, la aclaración de que deben hacer de la porción ascendente de este único vaso, no sería un tronco arterioso. Lo vamos a ver cuando hablemos de la clasificación de Collet y Edwards. Vamos a hacer una mención puntual de uno de los tipos. Entonces aquí podemos ver claramente que tenemos una salida arterial única, que es el tronco arterioso, y que se bifurca en la porción aórtica y la arteria pulmonar. Casi siempre esto va acompañado de una conexión, una comunicación, perdón, interventricular. La clasificación de Collet y Edwards fue realizada ya por la década de los 40 y inicialmente estos autores describieron que había cuatro tipos de tronco arterioso. El tronco arterioso tipo 1, en el cual la arteria pulmonar tenía un tronco a partir del cual nacían las ramas izquierda y derecha. El tronco arterioso tipo 2, en el cual ambas ramas nacían sin la presencia de un tronco pulmonar, pero los orificios estaban cercanos uno al otro. El tipo 3, las ramas de la pulmonar nacían distantes una de la otra en general a ambos lados del vaso único. Y por último el tipo 4, en el cual las arterias pulmonares nacían de la aorta descendente. Con el correr del tiempo, este último tipo de tronco fue retirado de la definición. Volvemos a lo que dijimos hoy previamente. Para que sea tronco, las arterias pulmonares deben nacer de la porción ascendente de este único vaso. Años después, Van Praag realizó una clasificación inicialmente basada en la presencia o ausencia de CIB. Hoy dijimos que la CIB es uno de los componentes habitualmente presentes en esta patología. Pero él hizo una referencia a que había pacientes en los cuales, especímenes anatómicos, en los cuales no se había constatado la presencia de CIB. ¿Bien? Entonces, inicialmente clasificó al tronco como tipo A con CIB y tipo B sin CIB. Y luego hizo algo bastante interesante que es los tipos 2 y 3 de Collet y Edwards en realidad no tienen mucha implicancia si es uno u otro tipo, porque los orígenes de las arterias pulmonares estén cercanos o más bien lejanos, no hace tanto a las consideraciones quirúrgicas del tema. Y además, en realidad, cuando están a mitad de camino, cuando están entre un 2 y un 3, tampoco hay una diferenciación clara y una distinción clara en qué tipo de tronco es. Entonces él lo que hizo fue clasificar a estos dos, tipo A y tipo B, en subtipos, que eran el 1 con tronco pulmonar presente, el tipo 2 con el tronco pulmonar ausente, es decir, las ramas naciendo en forma directa desde el tronco arterioso. El 3, una situación rara pero que existe y descripta, que es el aislamiento de una de las ramas pulmonares, es decir, que una de las ramas pulmonares no sale de este vaso único, sino que pueden hacer, por ejemplo, de la subclavia o del arco transverso. Y por último, el tipo 4, que es la hipoplasia o interrupción del arco aórtico con un ductus grande. Entonces tenemos tipo A y tipo B con y sin C y B, y el tipo 1 con tronco pulmonar presente, el tipo 2 con las ramas naciendo sin tronco desde el tronco arterioso, el tipo 3 con aislamiento de una rama pulmonar, como vemos la rama izquierda, en este caso están haciendo de la aorta transversa, y el tipo 4, interrupción del arco aórtico, fíjense que acá el arco aórtico está interrumpido, y la aorta descendente se continúa a través del ductus. Este es el estudio original de Van Praag,
Fíjense que es del año 65 y acá es donde él establece esta clasificación nueva. Y fíjense que los casos, los tipos B, los pacientes que no tenían C y B, en realidad él los toma de casos previamente reportados en la literatura. Y fíjense que no queda muy claro y hay un paciente de cada tipo. Y fíjense que es el B2, ¿bien? En el cual no había C y B, como se ve acá claramente, el tabique interventricular está intacto, y las ramas nacían sin un tronco pulmonar presente, y por último el tipo 4, en el cual además había interrupción del arco aórtico. Pero esto en realidad no los vio estos casos él, sino que fueron tomados de casos descritos por autores anteriores. Por lo tanto, a modo de concepto, llévense que realmente el tronco en el 99,9% de los casos está asociado a una CIB. Vamos a ver algunos ejemplos. Este tipo de tronco, como podemos ver, es un tronco de tipo 2 de Collet y Edwards, ¿bien? O podría ser un A2 de Van Prague. En realidad le decimos A porque no podemos ver si hay C y B o no acá abajo, pero bueno, podríamos decir que por frecuencia podría tener la C y B acá abajo y sería un tipo A2 de Van Prague. Fíjense que esta es la rama derecha, esta es la rama izquierda. Esto es el tronco arterioso, está evertida la cara anterior del tronco arterioso y acá viene el origen de los vasos del cuello. En el siguiente ejemplo vemos pulmón derecho, pulmón izquierdo, ventrículo derecho, aorta ascendente, en realidad acá está el tronco, y acá vemos que al pulmón derecho llega una rama, una arteria pulmonar, que proviene del tronco innominado. Bien, fíjense entonces que esto es un tipo A3 de Van Prague. Recuerden que en este tipo había aislamiento de una rama pulmonar, es decir, que no salía de la porción ascendente del tronco arterioso. Acá tenemos otro ejemplo, acá vemos claramente la C y B, esto es el vaso del tronco y acá vemos un origen común, un tronco pulmonar del cual van a nacer, acá se insinúan las sombras de la rama izquierda y la rama derecha. ¿Bien? Esto es el interior del ventrículo derecho y esta es la válvula tricúspide. Acá entonces tenemos esos tres ejemplos anatómicos. Vamos a hablar un poquitito de la anatomía y de la C y B. La C y B en estos casos es subtroncal, es más parecida a una supracristal, es por agenesia del septum conal, no es por desalineamiento. Y el tronco cabalga habitualmente el 50% de cada ventrículo, por lo tanto existe balanceo. Bien, acá está la C y B y acá está el tronco arterioso. Respecto a la válvula troncal, es importante decir que muchas veces esta válvula está displásica, está engrosada, tiene patología valvular, no es una válvula normal. Si bien en el 70% de los casos es tricúspide, en 20% de los casos es tetracúspide y puede ser hasta en 10% de los casos bicúspide. Bien, en este caso acá vemos una válvula con unas valvas o velos realmente bastante sanos en apariencia, pero en la imagen del lado podemos ver una válvula bicúspide, engrosada, displásica, y acá una válvula tetracúspide o cuadricúspide, que se detalla mejor en este esquema superior derecho. Un poco, unas breves palabras respecto de la fisiopatología. Ustedes saben que cuando después del nacimiento caen las resistencias pulmonares, el flujo pulmonar aumenta y ahí es cuando el paciente empieza a complicarse. Recuerden que como tanto el flujo de sangre proveniente del ventrículo derecho como el proveniente del ventrículo izquierdo se juntan en el tronco arterioso y a partir de ahí se separan las circulaciones que van hacia la aorta y hacia la pulmonar, la saturación del paciente va a ser cercana a 80-90 porque acá hay mezcla de sangre roja proveniente de los pulmones por vía de la aurícula izquierda y sangre negra o por así decirlo insaturada que proviene de las venas cavas. Entonces la saturación será aproximadamente de 80-90. El balance de las circulaciones dependerá de las resistencias de cada uno de los lechos para la llegada de la sangre. Como dijimos, cuando bajan las resistencias pulmonares, el flujo pulmonar aumenta. Y en la placa lo que observamos es esto, es un hiperflujo marcado en los campos pulmonares. Un capítulo aparte es el tronco con interrupción. Este tipo de pacientes se presenta más como una interrupción que como un tronco. ¿De qué manera? Y dependiendo de la apertura del ductus. Cuando ocurre el cierre del ductus, el paciente rápidamente se choca porque
todo el flujo de la aorta descendente se ve disminuido bruscamente. Entonces, esos son pacientes que entran rápidamente en shock al cerrarse el ductus y necesitan conductas agresivas para poder abrir el ductus y estabilizar al paciente para después poder llevarlo a cirugía. Vamos a centrarnos en el objetivo de esta charla, que es hablar de los aspectos quirúrgicos de la corrección del tronco arterioso. Vamos a describir algunos tips. Primero que nada es importante recalcar que la canulación arterial debe ser lo más distal posible. ¿Por qué? Porque uno tiene que tener un tramo de tejido para poder trabajar cómodamente. Es decir, uno puede canular ya casi en la aorta transversa o incluso hasta a veces se puede canular en la arteria innominada misma. Es importante cerrar las ramas pulmonares para evitar el hiperflujo durante el enfriamiento. Es decir, entramos en bomba, cerramos las ramas pulmonares para que éstas no roben el flujo y el flujo pueda ir hacia el lecho sistémico. De acuerdo a la estrategia elegida, que puede ser hipotermia moderada, hipotermia profunda, incluso con parada circulatoria, uno descenderá la temperatura a un rango de 18 o 28 grados según la elección particular de cada cirujano. Una vez que terminamos la cardioplejía, podemos abrir las ramas. Es importante, de nuevo, mantener las ramas cerradas durante la infusión de la cardioplejía, porque si no, existiría robo y las coronarias no recibirían esta sustancia tan importante para la protección miocárdica. Vayamos a los pasos. Vamos a iniciar con la corrección de un tronco arterioso de tipo 1. Acá vemos a la izquierda el esquema y a la derecha una imagen anatómica. Como podemos ver, entonces existe el tronco, que es el vaso común, la salida arterial única, y por un lado la aorta y por el otro lado la arteria pulmonar con la bifurcación de sus ramas. En primera instancia lo que tenemos que hacer es seccionar, separar, extraer el tronco de la arteria pulmonar con sus dos ramas del tronco arterioso. Separar las circulaciones sistémica de la pulmonar. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, seccionando la arteria pulmonar y dejando un boquete en esto que a partir de ahora va a ser la aorta. ¿Bien? Una vez que hemos separado eso, podemos cerrar lo que ahora es la ortotomía. Se puede cerrar de varias maneras, o se puede cerrar en forma directa, ¿bien? O se puede cerrar colocando un parche de pericardio autólogo o de algún material protésico. Hay gente que incluso secciona esa porción del tronco arterioso y después la resutura. ¿Bien? En este caso lo que estamos viendo en la imagen de la derecha es el cierre de la ortotomía con un parche de pericardio autólogo tratado en glutural débil. Posteriormente a eso, lo que tenemos que hacer es hacer una ventriculotomía. Recuerden entonces que ahora por un lado tenemos la aorta, por debajo de eso está la CIB, y lo que tenemos que hacer es cerrar la CIB de manera que el ventrículo izquierdo expulse su sangre hacia la aorta y nos vamos a quedar con un ventrículo derecho sin, por el momento, una salida y una conexión hacia las arterias pulmonares. Entonces, hacemos una ventriculotomía en el tracto de salida del ventrículo derecho apuntada hacia la arteria, hacia la futura emergencia de la arteria pulmonar. ¿Bien? Acá podemos ver a través de esta ventriculotomía la comunicación interventricular y la válvula troncal. Por otro lado, acá está el parche de la aortotomía. A continuación cerramos la CIB con un parche, en este caso está cerrado con un parche de Dacron, pero puede ser de otro material, y utilizamos en general el borde superior de la ventriculotomía para anclar el aspecto superior o el borde superior del parche de la CIB. De esta manera, más que cerrando la CIB, estamos tunelizando el ventrículo izquierdo hacia la aorta. ¿Bien? Este es el esquema con el que vemos el cierre de la CIB. Esto, el cierre con puntos separados o con sutura continua será elección, por supuesto, de cada uno de los cirujanos. Una vez que hemos entonces reparado la aorta, tenemos el ventrículo izquierdo conectado exclusivamente con la aorta, la CIB cerrada, tenemos ahora que reconstruir el tracto de salida del ventrículo derecho. Tenemos varias opciones para reconstruir el tracto de salida del ventrículo derecho. Acá estamos mostrando 4. La primera de ellas, y una de las más utilizadas, es la interposición de un homoinjerto. ¿Bien? Este homoinjerto puede ser aórtico o puede ser pulmonar.
Acá estamos mostrando la utilización de un homo injerto aórtico. Entonces, que conectamos al ventrículo derecho, a la ventriculotomía derecha, y utilizamos, en general, cuando usemos un homo injerto aórtico, la valva mitral que viene con este homo injerto para hacer de lanzadera o de hood, para permitir que el flujo de sangre haga no sea turbulento, sino que sea lo más laminar posible, dándole una angulación a este homo injerto en la salida del ventrículo derecho y en su dirección hacia las arterias pulmonares. Acá vemos el homo injerto, entonces, suturado ya en su porción, en su parte posterior, y queda suturar la parte anterior, que vamos a usar como lanzadera, como dijimos, la valva anterior de la mitral. En la imagen de abajo vemos ya el homo injerto colocado en posición, como conexión de ventrículo derecho a arteria pulmonar. Otra opción que tenemos es utilizar una prótesis valvulada, que es algo no tan frecuentemente utilizado en nuestro medio, pero que siempre es una opción válida. Otras opciones interesantes son la reconexión del ventrículo derecho a la arteria pulmonar sin la utilización de homo injerto. Es decir, una técnica de corrección de anastomosis directa entre las arterias pulmonares y el ventrículo derecho. Esta es una técnica descrita inicialmente por Barbero Marcial de la Universidad de San Pablo, el INCOR, descrito por allá por el año 90, en el cual lo que él hacía era abría el tronco de la arteria pulmonar, inicialmente, en la descripción inicial, él cerraba la comunicación de este tronco de la arteria pulmonar con la aorta, separando las circulaciones sistémica y pulmonar, y después, en la descripción inicial, bajaba el borde izquierdo de la aortotomía pulmonar hacia el borde superior y el aspecto izquierdo, por así decirlo, de la ventriculotomía. Obviamente ya habiendo cerrado la C y B. Bien. Una vez que hacía eso, completaba arriba con un parche, tipo un parche, lo que vendría a ser una especie de parche transanular, y le colocaba una válvula monocúspide. La variación que se utiliza en general actualmente es la sección del tronco de la arteria pulmonar de la misma manera que habíamos descrito hasta ahora, y en lugar de interponer, de colocar un parche y bajar el borde izquierdo hacia el borde de la ventriculotomía, conectamos directamente, resuturamos el tronco, la parte posterior, al aspecto superior, al vértice superior de la ventriculotomía, y una vez allí colocamos el parche, que vendría a ser, entre comillas, parche transanular, con una válvula monocúspide. Bien. En el estudio inicial descrito por Barbero Marcial, él tuvo muy buenos resultados con una sola muerte en el periodo posoperatorio. Y los restantes 6 pacientes anduvieron realmente muy bien. Otra opción que tenemos es la confección de un tubo de pericardio autólogo, que se ha descrito como una opción con mayor durabilidad, ya que los homoinjertos, como ustedes saben, claramente se calcifican y es necesario recambiarlos. El tubo de pericardio autólogo, inicialmente descrito por Schlichter y colaboradores en el año 85, es una opción que puede ser utilizada. ¿Bien? En el trabajo inicial se le confeccionaba al mismo parche de pericardio, al mismo tubo de pericardio, una válvula bicúspide en su interior, de manera de que pudiéramos disminuir el grado de insuficiencia pulmonar en el periodo postoperatorio. Cualquiera de las técnicas que utilicemos, siempre es importante saber que lo que coloquemos, ya si ponemos un homoinjerto o un tubo de pericardio, es importante que sea grande. ¿Por qué? Porque el chico es un neonato de 3 kilos aproximadamente en general, y una vez que uno corrige la patología, en general el crecimiento vuelve a su ritmo normal, y la progresión de peso acelerada de estos neonatos hace que rápidamente, por calcificación propia inherente del homoinjerto en general y por el crecimiento del chico, quede rápidamente obstructivo, o entre comillas, no rápidamente, pero con el correr de los años se va a retornar obstructivo. Por lo tanto, es importante poner siempre lo más grande que tengamos a mano. 10, 12 milímetros de homoinjerto de diámetro es un diámetro importante, interesante. Generalmente en estos tórax pequeños no hay un espacio como para que
uno pueda colocar un homo injerto que además queda en una posición medio atípica. Entonces es importante abrir las pleuras, sobre todo la izquierda, para que el homo injerto se posicione, se vuelque hacia ese lado y quepa más fácilmente en el tórax y uno pueda hacer un cierre. A veces que no es posible hacerlo en el postoperatorio inmediato, pero por lo menos uno puede hacer un cierre diferido un par de días después de la cirugía inicial. Vamos a ver un video, ¿no? Un video de una corrección de un tronco de tipo 1. Acá, como lo que estamos viendo, hizo la apertura del tronco, ahí está identificando las emergencias de las arterias pulmonares, está seccionando, está extrayendo lo que va a ser el futuro tronco de la arteria pulmonar. Fíjense que están las dos ramas, ahí está aspirando, ahí están las dos ramas, una rama y acá está la otra. Termina de sacar la porción que va a ser el tronco de la arteria pulmonar y acá le queda el defecto de la aortotomía. Acá está cerrando la aortotomía, ¿no? Y ahora realiza la incisión en el tracto de salida del ventrículo derecho. Fíjense que esta incisión está apuntando hacia la emergencia de los grandes vasos. ¿Bien? A través de la ventriculotomía va a cerrar la CIB, está colocando un parche de Gore-Tex en este momento, de polihidrofluoretileno. Una vez que la ha cerrado, lo que va a hacer es colocar un homoinjerto de tamaño considerable, uniendo por un lado las ramas de la arteria pulmonar con la salida del ventrículo derecho. Fíjense que está haciendo la anastomosis distal, primero en su aspecto posterior. Una vez que completó esa porción, lo que va a hacer es suturar el homoinjerto en forma proximal a la ventriculotomía y acá, como les dije hoy, está utilizando la valva anterior de la mitral como lanzadera. Fíjense cómo queda la corrección, ahí está agarrando el homoinjerto de la coronaria y ahí ha terminado la corrección. Algunas situaciones particulares. Hasta ahora describimos la corrección del tronco arterioso tipo 1. El tronco arterioso tipo 3, recuerden aquel en el cual las ramas de la pulmonar nacían distantes una de la otra. Hay una técnica interesante descrita por un grupo japonés en la cual lo que se hace es se corta una lonja, una especie de raba del tronco arterioso que contiene las emergencias de las ramas pulmonares. Eso se traslada hacia adelante con la maniobra de Lecomte, por así decirlo, es decir, se colocan las ramas pulmonares por delante de lo que va a ser la aorta, se sutura en forma término-terminal la neoaorta y esta raba que contiene a las dos ramas pulmonares se sutura en un extremo como para cerrarlo y luego de eso se la baja al borde de la ventriculotomía, como vemos acá está ya la CIB cerrada, y se completa la corrección con un parche por encima de esto. ¿Bien? De esa manera se evita la utilización del homoinjerto nuevamente y se pueden extraer las ramas en forma conjunta, sin necesidad de sacar una, sacar otra y cerrar ambos orificios. Es una técnica interesante. Otra situación particular es la insuficiencia de la válvula troncal. Dijimos que la válvula troncal, recuerden, es patológica en muchos casos, ¿bien? Entonces, de acuerdo a la severidad de la insuficiencia, es que uno debe plantear la necesidad de repararla o de reemplazarla, como cualquiera de las dos estrategias para paliar, para solucionar esta insuficiencia. Recuerden que la insuficiencia de la válvula troncal me va a producir una sobrecarga volumétrica importante en el periodo posoperatorio y es algo que este corazón dañado va a tolerar en forma pobre, le hacemos un escaso favor si le dejamos una insuficiencia de la válvula troncal. Entonces, lo que se puede hacer, lo mejor es tratar de preservar la válvula nativa y repararla. Acá podemos ver que tenemos una válvula cuadricúspide y tenemos una de las cúspides que realmente no parece posicionarse bien sobre las otras, entonces lo que podemos hacer es extraerla, resecarla junto con una porción de pared, resecar la pared, resecar la valva dañada y luego suturarla y hacer de una válvula cuadricúspide una válvula tricúspide. Otra opción que tenemos es suturar el borde libre de esa valva a la valva adyacente de manera de nuevamente construir una valva tricúspide. Siempre que uno pueda hacer una plástica de la válvula, siempre va a ser mejor que el reemplazo de la válvula troncal. Bien,
Acá vemos entonces en detalle esta plástica. Y por último vemos el reemplazo de la válvula troncal. Fíjense que en el reemplazo lo que tenemos que hacer es abrir el tracto de salida del ventrículo derecho, resecar la válvula nativa y colocar un homoinjerto pulmonar conectado a través de la CIB hacia el ventrículo izquierdo. Fíjense que acá tenemos el homoinjerto colocado, acá resecamos la válvula nativa, acá tenemos el homoinjerto pulmonar colocado, suturado al borde superior de la CIB, completamos con una especie de lanzadera entre comillas, que en realidad es el cierre de la CIB, la conexión entre el ventrículo izquierdo y la neoaorta. Por supuesto, tenemos que reinsertar las coronarias, bien que las coronarias las habíamos extraído al resecar la válvula nativa. Una vez que hemos terminado esto, es decir, hemos conectado la aorta ascendente al homoinjerto y ya las coronarias están colocadas en posición, ahora tenemos que continuar la reconstrucción del tracto de salida del ventrículo derecho de la manera estándar, de la manera habitual. Acá se usa un homoinjerto y se le coloca una lanzadera, en este caso se está usando un homoinjerto pulmonar con una lanzadera Hood colocado para darle una vuelta gentil a esta salida del ventrículo derecho. Por último, hagamos mención a una situación particular, que es el tronco arterioso tipo A4 de Van Praag. Recuerden que era aquel en el cual coexistía interrupción del arco aórtico. Konstantinov publicó en el año 2006 la serie más grande de pacientes, que eran 50 neonatos, con tronco arterioso con interrupción. Este artículo está comentado en detalle en la sección de actualizaciones de esta misma página, así que los invito a consultarlo, es un artículo interesante. Y de estos 50 pacientes él encontró estas asociaciones. Él veía que de interrupción del arco aórtico teníamos, de los 50 pacientes, 42 tenían tipo B, lo cual es coherente con la frecuencia y la distribución de la interrupción del arco aórtico, que es la más frecuente, es la de tipo B. 42 pacientes entonces tenían una interrupción de tipo B. 8 pacientes solo tenían una interrupción de tipo A y la tipo C no estaba presente. Recuerden que es un tipo de interrupción bastante infrecuente. En el tronco arterioso teníamos como más frecuente el tipo 1, que de hecho es el más frecuente, 23 pacientes. 16 pacientes tenían el tipo 3 con las ramas naciendo separadas y 11 pacientes tenían el tipo 2 con las ramas naciendo más cercanas una a la otra. Esta combinación, este cuadro de doble entrada, hace que la especie más frecuente, la forma anatómica más frecuente de esta combinación de tronco arterioso con interrupción sea la de tronco arterioso tipo 1 con interrupción de tipo B. 17 pacientes tenían esta situación. ¿Bien? Le seguían en frecuencia 15 pacientes con tronco arterioso tipo 3 e interrupción de tipo B y a continuación el tipo 2 de tronco arterioso con la interrupción de tipo B y luego con mucho menor incidencia las interrupciones de tipo A, de las cuales 6 pacientes se asociaba con tronco tipo 1 y en un caso solamente con tipo 2 y tipo 3 respectivamente. La corrección del tronco arterioso con interrupción es una corrección desafiante, porque hay que, además de corregir el tronco, reconstruir el arco aórtico. Bien, entonces inicialmente lo que va a haber que hacer es ampliar la aorta ascendente, bien, con un parche y extrayendo la porción pulmonar del tronco arterioso. Acá vemos que la línea de sección va a ser separar por un lado las ramas de la pulmonar, como se ve acá, seccionar separar el ductus de la aorta descendente, ¿bien? Y llevarlo hacia la aorta ascendente para poder reconstruir el arco aórtico. Por un rato entonces dejamos las ramas pulmonares libres, y vamos a centrarnos en la reconstrucción del arco aórtico. Siempre es importante colocar un homoinjerto, una porción, porque si no existe una discordancia importante entre la válvula troncal y la porción ascendente de la aorta. O sea que esa discordancia va a hacer que en el futuro las chances de obstrucción del arco aórtico sean importantes y van a aumentar en forma consecuente la necesidad de reintervenciones sobre ese arco aórtico. Bien, una vez entonces que hemos colocado el homoinjerto pulmonar, vemos la aorta ascendente reconstruida
y continuamos la reconstrucción del tracto de salida del ventrículo derecho, es decir, como siempre, como hemos descrito hasta ahora, hacemos la ventriculotomía derecha. A través de la ventriculotomía cerramos la C y B, es decir, dejamos conectado el ventrículo izquierdo con la arteria aorta ya reconstruida y ponemos un homo injerto conectando el ventrículo derecho con la arteria pulmonar. Es una cirugía con una mortalidad elevada, como ustedes van a poder ver en detalle en ese artículo que les comentaba que está en esta misma página. ¿Cuál es la evolución a largo plazo? Bueno, ustedes saben, lo saben todos, que la tendencia general de los homoinjertos es a calcificarse. Bien, entonces con el tiempo hay que ir a recambiar ese homoinjerto. Por eso es que se ha descrito que la conexión directa, siguiendo la técnica de Barbero Marcial y sus modificaciones, reduce la necesidad de reoperación. Bien. El problema de este tipo de anastomosis directa es que tenemos que padecer y tenemos que superar la insuficiencia pulmonar en el periodo posoperatorio inmediato. Esa es la decisión entre la que uno se encuentra. ¿Qué hacemos? Prolongamos un poco más la duración de esta corrección y reconstruimos el tracto de salida del ventrículo derecho en forma más alejada, pero bueno, hay que tolerar la insuficiencia pulmonar inicial. Bueno, esto ha sido todo. Gracias.